que son bien, bien precisas, bien claras, pero, pero la verdad que tampoco es tan complejo. Esa es la verdad, uno puede empezar a analizar lo que son las etapas del procedimiento de constitución de una concesión, ¿cierto? Y se va dando cuenta que no es algo extremadamente complejo, no es algo que, mm, que uno puede decir, oye, esta cuestión es prácticamente imposible. No, bueno, es un procedimiento o es una mecánica eh, donde justamente no hay contienda, no hay conflicto, no hay contraparte. eh, por tanto, el rol que va jugando el tribunal es generar una suerte de constatación. Va revisando, va analizando, va chequeando, ¿cierto? Desde lo más básico, desde la presentación de la manifestación, que es el escrito donde nosotros vamos solicitando que justamente eh, se nos otorgue una concesión de explotación, damos cuenta señalamos cuál es el tribunal que va a ser competente, ellos atendiendo al punto de interés, señalamos, ¿cierto?, cuáles son las concesiones que estamos solicitando, cuál es la extensión de las pertenencias mineras en este sentido. Eh, lo que realiza el examen, el tribunal, es nada más que hacer un análisis formal, ¿sí?, del punto de vista de la documentación que se está presentando. ¿Y por qué les digo? Porque los tribunales no tienen... a ver, los tribunales funcionan bajo la lógica del derecho. Por tanto, los tribunales, si usted le dice, oiga, ¿sabe que yo tengo una concesión que mide tanto, ¿cierto? O esta va a ser la extensión territorial, o esto van a ser los cálculos, probablemente eso va a pasar absolutamente desapercibido si hay un error en esa etapa. Posteriormente, ya cuando corresponde que se informe o eventualmente cuando corresponde que se inscriba, nosotros podríamos tener algún tipo de inconveniente. Pero en una primera etapa, exclusivamente del punto de vista de la presentación de los documentos, eh, no van a tener ningún problema. No van a tener ningún problema. Eh, por otro lado, yo como les mencionaba, ¿cierto? Y al igual que en lo que sería la concesión de exploración, existen dos tipos de errores, los que son subsanables y los que son insubsanables. Y hay plazos, y esos plazos son fatales y de días corridos. Esto quiere decir que eh, si se cumple con cierto plazo, si se cumple con cierto plazo o si se cumple con una actuación dentro de cierto plazo, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿cierto? Y tú vas a poder llegar adelante tu pedimento, tu manifestación. Pero si no se hace dentro de los plazos requeridos, no se cumple con la cuestión y se tendrá por no presentado. La sanción del punto de vista del derecho cuando tú no cumples con un apercibimiento, que es lo que se denomina cuando el tribunal te impone una obligación y tú no lo haces, ejemplo, rectifica dentro del plazo, enmienda dentro del plazo, es bastante grave, toda vez que se entiende que se entiende por no presentado el escrito. Y cuando nosotros hablamos de, la, de la, de los pedimentos y de las manifestaciones, eh, el tema es relevante desde el punto de vista de la preferencia que siempre se busca. Tú cuando presentas estos escritos, como yo les mencionaba, hoy día no hay debate porque a través de un certificado de envío se da cuenta del día en que tú presentaste el escrito y la hora en que tú presentaste el escrito. Pero antiguamente el secretario del tribunal de puño y letra tenía que especificar no solo la fecha en que se había presentado el escrito, sino que también la hora en que se había presentado el escrito. Porque desde el punto de vista minero, la preferencia siempre ha sido fundamental. Eh, y claro, pues si tú presentaste un escrito el mismo día, pero lo presentaste antes, claramente eso tuvo una mayor antelación a la presentación posterior y por tanto tiene un privilegio. Acuérdense que yo les mencionaba que, claro, cuando tú inscribes en el registro conservador de minas
tanto el pedimento como la manifestación, tú puedes transferir ello, lo que está obrado ahí. Pero no significa que cuando tú presentas el pedimento o presentas la manifestación, tú no puedes hacer una sesión de este documento igualmente, a pesar de que no esté inscrito. O sea, en estricto sentido, puede que tú no hayas logrado nada, solamente tengas la preferencia. Pero tú puedes ceder la preferencia, sí, tú la puedes ceder. No hay problema con eso. Y eso es re interesante. Porque como yo les mencionaba en alguna oportunidad, el enfoque que justamente tiene la Constitución en cuanto a la actividad minera es que se realice una libre circulación de los bienes, que esta cuestión se comercialice, que esta cuestión se encuentre, ¿cierto?, sea capaz de transferirse. Es más, les voy a plantear una situación que es relacionada, ¿eh? Es relacionada en relación más o menos al objetivo que tiene nuestra legislación, hacia dónde va. Eh, Imagínense que ustedes se compran una casa a través del financiamiento, a través de un financiamiento hipotecario. Eh, por tanto, hay participación de un banco. Eh, el banco te va a financiar la compra, pero a su vez el banco va a hipotecar la propiedad. Eso quiere decir que si tú dejas de pagar, el banco va a hacer efectiva la garantía, por tanto te va a rematar la propiedad. Estando hipotecada la propiedad, yo la podría vender. ¿Qué creen ustedes? Esta es una pregunta que les puede servir un montón, como en la vida. ¿Sí? A mí me ha tocado Creo de que se lo repente. puede vender al banco. ¿Cómo? Creo que se le puede vender al banco, ¿o no? No, es que, ¿por qué les planteo esta situación? Porque puede que tú hayas, hayas claro, adquirido la propiedad a través de financiamiento bancario y tú le debas al banco, pero tú estés al día con el banco, pero tengas una deuda con otra persona o con otra institución. Entonces, si bien la propiedad está hipotecada, eh, la propiedad, por lo menos con el banco tú no tienes deuda, pero si tienes deuda con otra persona, entonces puede que te vayan a embargar la propiedad. Y si te embargan la propiedad, se va a remate y con el producto del remate, a quien tú le debes se va a cobrar la deuda. Pero la propiedad se encuentra hipotecada. ¿Crees tú que objeto de quizás evitar que te embarguen una propiedad hipotecada, tú la podrías transferir? ¿O por el hecho que existe una hipoteca no se puede transferir? Yo me he topado muchas veces con esta pregunta porque, claro, hay bastantes personas que tienen deuda y tienen sus casas, po. Tienen sus casas y tienen bastante temor que, no sé, de repente otro banco les venga a embargar su propiedad y se la saca a remate. La consecuencia de la pandemia o de lo que va a dejar la pandemia, sí, pues tú perfectamente puedes transferir propiedades que se encuentran hipotecadas. Perfectamente puedes transferir propiedades que se encuentran hipotecadas. Es más, siempre en la escritura de hipoteca se establece una cláusula donde está la prohibición como tal. Pero la verdad que la prohibición no tiene ningún valor. Hoy día los conservadores de bienes raíces transversalmente inscriben las propiedades, ¿cierto? Sin ni un inconveniente, a pesar de que tenga hipoteca, a pesar de que quien te otorgó la hipoteca, ¿cierto?, lo prohíba. Sí, no hay problema con eso, se puede, se puede, se puede. ¿Por qué? Porque lo que busca justamente nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema,
es que se genere esta suerte de libre circulación de los bienes, que esta cuestión se mueva, que esta cuestión avance. Eh, Esa es la idea, hacia allá va, ese es el sentido de esto. Bueno, volviendo al tema netamente minero, yo les mencionaba que justamente está el escrito de manifestación, ¿cierto? Que el que presentamos al tribunal, vamos viendo si hay errores subsanables o no hay errores, ¿cierto? Y posteriormente vamos a solicitar la mensura. Después puede haber una oposición a la mensura, eventualmente, respecto a aquellas personas que puedan sentir que se están afectando ciertos derechos, como un derecho de propiedad que tienen respecto a otra concesión. Eh, Existe también una operación de mensura, acto y plano, informe Sernagiomín, eh, una oposición, están la dictación de la sentencia, que es una cuestión más formal de parte del tribunal, y los trámites posteriores a la sentencia. Les voy a adelantar un poco respecto al último punto, en específico en cuanto a los trámites posteriores a la sentencia. Toda vez que, si bien las concesiones mineras se otorgan a través de una sentencia judicial, eh, y las sentencias judiciales como tal son, son el pronunciamiento del tribunal en cuanto a si a ti se te va a otorgar o no se te va a otorgar una concesión, ¿ya? Eh, y claro, cuando se dicta una sentencia y esta resolución eh, no es apelada, adquiere el carácter de firme, esto quiere decir que es inmodificable, eh, tú ya desde ese momento tienes una sentencia que produce plenitud de efecto. Ahora, del punto de vista minero, ¿cierto? Hay una excepción que es bastante llamativa, toda vez que, independiente de que exista una sentencia judicial, eventualmente se podría solicitar la anulación de una sentencia. ¿Por qué razón? Porque se podría argumentar que a lo mejor esta sentencia fue obtenida con infracción a la ley. Eh, y un ejemplo de esto podría ser en que no se hubiesen respetado, ¿cierto?, los límites o la extensión territorial de otra concesión. O a lo mejor que se hubiese generado una inscripción, ¿cierto?, sin que justamente hubiese cumplido con todas las formalidades propias de una inscripción, o se hubiese otorgado una concesión no habiéndose realizado la publicación, o bien la publicación no fue bastante clara, de manera que quien eventualmente se podía oponer eh, hubiese tomado conocimiento de lo que se estaba publicando. Entonces, en ese orden de ideas, es como uno podría decir, oye, ojo, a pesar de que existe la posibilidad de que tú obtengas la concesión a través de una sentencia, y uno podría entender, como en la regla general de los casos, que cuando las sentencias se encuentran firmes, esto es sin posibilidad de que se interponga un recurso, ya son inmodificables, del punto de vista minero no es así. Eh, y la verdad que para evitar cuestiones como esa, por eso uno siempre tiene que ser muy observante o tiene que ser muy riguroso con todas las formalidades que establecen los procedimientos. Plazo, actuaciones como tal, ¿cierto? Si solicitan una publicación, tiene que estar la publicación en el Boletín Oficial de Minería. Si se requiere la inscripción, que se haga con todas las formalidades que exige la inscripción en el Registro Conservador de Minas. Pero eh, el que eventualmente se inscriban con ambigüedades no es una cuestión que vaya a generar un mayor beneficio, ¿cierto? Eh, o puede que a lo mejor genere un beneficio en el corto plazo para el peticionario o para el manifestante,
pero a la larga igualmente podría construir una causal de nulidad. Y hay que recordar que tanto la concesión de exploración como la concesión de explotación se encuentran bastante ligadas, toda vez que eh, en la concesión eh, de explotación tú tienes que hacer mención a si efectivamente tenías una concesión de exploración, igual era la extensión territorial, etcétera. Entonces, ese punto también es bien relevante. Puede que el vicio se venga arrastrando ya de lo que sería la concesión de exploración y se haya mantenido en la manifestación, etcétera. Se puede dar. Bueno, la manifestación, individualización, ¿cierto?, del manifestante, ubicación del punto de interés, ¿cierto? Que como yo les mencionaba, nosotros definimos eh, este paralelogramo, que es la forma que tiene nuestra concesión, tiramos las dos líneas por los vértices opuestos y en el punto donde estas se intersectan, ¿cierto?, va a ser el punto de interés. Eh, señalar, ¿cierto?, eh, que nosotros hemos hecho uso de una concesión de exploración y ahí lo que viene a hacer el tribunal es a generar una suerte de análisis, pues si vamos viendo si existen errores que son subsanables o errores que no son subsanables. Como yo les mencionaba, del punto de vista minero, ¿cierto? Los plazos son de días corridos y fatales. Esto quiere decir que si a ti te dice el tribunal, oiga, enmiende, oiga, rectifique, oiga, aclare, ¿cierto? El tribunal te va a dar 8 días para hacerlo. Si tú no lo haces dentro del plazo de los 8 días, se tendrá por no presentado el escrito. Perdón, tu pedimento, tu manifestación. Por tanto, perdiste toda la preferencia. Ahora, si lo enmendaste o no tuviste ningún tipo de inconveniente, lo que procede es que tú vayas ya a la siguiente etapa, ¿cierto? Y aquí tú tienes que eh, generar la inscripción, generar la publicación y pagar la tasa del impuesto. Cuando nosotros hablamos de la inscripción, hablamos del registro conservador de minas. Cuando hablamos de la publicación, hablamos de publicar en el Boletín Oficial de Minería. Y cuando hablamos de pagar la tasa, eh, justamente se tiene que acreditar que el beneficio fiscal, atendiendo lo que tú estás solicitando. Y particularmente, Profe, no sé si soy el único, pero lo escucho súper mal. bajo, Se Entrecortado. cortó la última parte. ya, espérenme un minuto. Denme un segundo, por favor.
Ya miren, el tema del volumen y me fui a buscar un vaso de agua, así que espero que si el problema estuvo en alguno de los dos lados se haya solucionado. ¿Me escuchan mejor ahí o no? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Em, una cuestión que también es re importante respecto del tema de los plazos. Como yo les decía, bueno, si tú en tu manifestación te equivocaste en el cálculo del punto de interés, por tanto estás presentando tu escrito ante un tribunal que es incompetente, no hay nada que hacer. Eventualmente ese derecho o esa tramitación va a quedar sin efecto porque cuando se llegue a un análisis mucho más técnico te van a decir, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene un error, por tanto el tribunal es incompetente, por tanto usted no debería haber eh, presentado el pedimento acá. Y no lo debería haber presentado acá porque no corresponde, ejemplo, que lo haya conocido el 15 civil, sino que corresponde que lo haya conocido el 17 civil. Ahora, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo enmendarían una cuestión como esa, sabiendo que si se declara que el error es insubsanable, tú perdiste tu pedimento, tú perdiste tu tramitación y en su efecto perdiste toda la preferencia que tú tenías? Y a lo mejor eso, lo que tú estés tramitando comercialmente vale mucho. Acuérdense que yo les señalaba que desde el punto de vista del impuesto a la renta, ustedes no pagan impuestos a las rentas cuando venden una concesión de exploración o de explotación. ¿Cómo podrían arreglar un error que tenga la naturaleza de insubsanable? ¿Cómo arreglan ustedes un error respecto del cálculo del punto medio o del punto de interés dependiendo de la concesión? ¿Qué se les ocurre? Pues si no, el tribunal te la declara incompetente. Ni la menor idea, profe. Esta cuestión es de pura, no es jurídica, sino que vamos buscando la solución, ¿no? Como lo que sería la regla general de las cuestiones de derecho. Créanme que de repente hay unas salidas que son, pero raras, por decirlo menos. Yo podría manifestarle al tribunal que me equivoqué al momento de presentar mi pedimento y mi manifestación, y me equivoqué de tal forma que, en definitiva, este es el tribunal competente y voy a rectificar, ¿cierto?, la ubicación de mi concesión. Una suerte de reconocimiento del error involuntario. Yo creo que sí, que uno puede rectificar y volver a medir, pero hay un riesgo asociado de que mientras se vuelve a la tramitación, otra persona sí haga la medición correcta y cuando uno vaya quizá a inscribirla ya esté inscrita. Mira, yo tengo mis dudas con eso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú hablas de los procesos judiciales son un todo. Entonces, claro, puede ser que yo tenga de competencia la persona que está generando el pedimento de la manifestación, la está tramitando y lo ha hecho de forma correcta, pero yo igualmente tengo la preferencia, po. Y si yo sostengo la tesis, ¿cierto?, de que el proceso judicial es un todo, independiente que yo me haya equivocado, el tribunal, y si me acoge mi rectificación, yo igualmente inicié antes el proceso que la otra persona. Entonces, si yo lo inicié antes, a pesar de que haya estado erróneo, equívoco, eh, se materializa la preferencia. Y esa es una cuestión que queda absolutamente entregada a lo que es el criterio del tribunal. Ahora, si ustedes me preguntan, ya, ¿y cuáles serían, o cómo uno poder tener una certeza más acabada de sobre un punto como esto? No, po, una cuestión como esa son aquellas cuestiones que se van resolviendo caso a caso. Pero sí, a lo mejor por ahí nosotros podríamos arreglar un error que es insubsanable. El código de minería siempre te dice, si tú te equivocaste en el cálculo del punto medio, en el punto de interés, ¿cierto? El tribunal es incompetente, y cuando el tribunal es incompetente,
esto se entiende que nunca fue presentado, por tanto, nunca ni siquiera tuviste preferencia. Y del punto de vista de la constitución de la concesión, eso es súper importante, la preferencia. La ley establece que, claro, tú puedes transferir cuando que exista la inscripción en el conservador de bienes raíces. Tienen que haber las inscripciones para que tú puedas transferir. Pero la verdad es que tú puedes ceder antes los derechos. Esto que tú has iniciado en un tribunal como tramitación, tú perfectamente lo puedes ceder. Y volvemos a lo que yo les comentaba en las clases pasadas. ¿Cuál es el valor que tú tienes que solicitar por esto? ¿Cuál es el piso? ¿Cuál es el techo? No hay, es mucho más libre eso. Así que por ese lado es bien interesante. ¿Se podría rectificar? Sí. Eh, ¿No es tan grave el error? No, el error es grave, pero eventualmente tiene algún tipo de solución. Bueno, presentamos el pedimento, ¿cierto? Tenemos que acreditar los pagos respectivos, inscripción, publicación. Disculpen, ¿y cuál es el sentido que nosotros inscribamos o publicamos? ¿Por qué tenemos que inscribir en el registro conservador de minas? ¿Y por qué tenemos que publicar, ¿cierto?, en el boletín oficial de minería? ¿Cuál es el sentido de esa cuestión? ¿Alguno de ustedes ha leído el boletín oficial de minería? ¿O el diario oficial? La verdad que yo excepcionalmente he leído el diario oficial. Claro, cuando tú tienes cierto interés en el diario oficial. Em, pero son mecanismos que, o son requisitos procedimentales que han sido establecidos para que cualquier persona que pueda tener algún tipo de interés, y siempre se plantea que es un interés de naturaleza pecuniaria, o sea, esto quiere decir que es un interés de naturaleza económico, eventualmente se pueda oponer. Esa es la idea de esta cuestión. Eh, ¿Quién lee el boletín oficial de minería o quién está preocupado, cierto, de la inscripción en el registro conservador de minas? Quienes habitualmente están generando defensas de concesiones. Hay personas, abogados, ¿cierto?, que los contratan exclusivamente para estar leyendo estas cuestiones, siempre. Por eso que las publicaciones, ¿cierto?, en el boletín oficial de minería son particularmente relevantes. ¿Por qué? Porque le da la opción a cualquier persona que pueda tener un interés, que va a ser un interés de naturaleza económica, ¿cierto?, para que pueda generar la oposición. Puede generar la oposición porque eh, la cantidad, no sé, se está generando una superposición, se está inscribiendo sobre una concesión, eh, o, o en- o se está generando una superposición, la nueva concesión pretende inscribirse sobre una concesión antigua, ¿cierto? En todo, en parte. Así que puede ser variado porque justamente tú te puedes oponer, po. Pero lo que busca justamente la, la inscripción y la publicación es generar esta suerte de publicidad o ser mecanismos de publicidad, que cualquier persona finalmente pueda tomar conocimiento y que cualquier persona finalmente se pueda oponer. Esa es justamente la idea. Ahora, al igual, al igual que cuando nosotros hablábamos del pedimento inscrito, ya por el hecho de que tú la inscribas en el registro conservador de minas, tú la puedes transferir. ¿Se la podrías vender a otra persona? Sin ningún problema. Eh, ¿Podrías constituir una hipoteca sobre una concesión que ya está inscrita? Esto quiere decir que tú podrías ir con tu inscripción al banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que me financie el negocio que estoy haciendo y te doy justamente la concesión como garantía. ¿Se podría hacer esto? Sí, claro, se podría hacer, no hay problema. Y ojo con una cuestión, también se transmite
la concesión. Esto quiere decir que si tú eres, si tú estás solicitando una manifestación y tú la llegaste a inscribir en el tribunal, eh, y tú falleces, ese derecho tú lo transmites a tus herederos. Por tanto, no es un derecho que se extinga, ¿cierto?, con la muerte del titular, sino que muy por el contrario, se transmite a los herederos. Ahora, es bien llamativa esta cuestión porque hablamos justamente sobre un derecho que tenemos sobre un bien, sobre una cosa, que es el inmueble, ¿cierto? Y que justamente es inmueble, po. Por tanto, recae justamente sobre la constitución, la concesión como tal. Acuérdense que cuando nosotros también inscribíamos, a ti que eres titular de la concesión, se te otorgaba un derecho que em, es bien, uno podría entenderlo como bien extraño, pero no es extraño cuando se entiende cuál es el foco total que establece la misma Constitución y la Ley Orgánica Constitucional. Y es que el titular de la concesión siempre ha tenido un derecho a solicitar auxilio de la fuerza pública cuando no se le permite o explorar o explotar. Y acuérdense que acá coexisten o conviven dos derechos de propiedad, po. Está el derecho del dueño del predio superficial y el derecho o el dominio que tiene el titular de la concesión. Por tanto, nosotros tenemos esos dos derechos que están en un constante, eh, que están en un constante conflicto. Pero respecto de quién es titular de la concesión, esta persona siempre podría expresar, oiga, ¿sabe qué? Yo soy titular de la concesión, así que usted me tiene que otorgar todas las facilidades, ¿cierto?, para que yo pueda realizar la exploración o la explotación. Eh, Perfecto, ningún inconveniente. ¿Y qué pasaba, cierto? Si el dueño del predio superficial obstaculizaba o no estaba de acuerdo, bueno, siempre el titular de la concesión podía solicitar el auxilio de la fuerza pública. Esto es que Carabineros, eh, principalmente Carabineros, ¿cierto?, ayude, facilite, aperciba, perdón, haga efectivo apercibimiento para que eh, se ejecuten los trabajos propios de una concesión. Y si el dueño del predio superficial no quisiera otorgar las facilidades, él incurre en un delito. Y el delito es el delito de desacato. Y el delito de desacato da cuenta de que justamente no se cumplen con lo que serían lo que ordena una resolución judicial. Y esta cuestión también es re importante porque lo que establecen las resoluciones judiciales, que finalmente es el decir en el derecho, es lo que dicen los tribunales, no es una cuestión que es facultativa, sino que es una cuestión que es imperativa. Tú no puedes desconocer el contenido de una resolución judicial. Ahora ustedes me podrán decir, sí, pero han pasado muchas situaciones donde hay personas que no cumplen lo que establece, no sé, el contenido de una resolución judicial. Sí, está bien, y de repente pasa desapercibido, pero eso no significa que tú no hayas cometido un delito, y el delito es el desacato. Yo les comento, en alguna oportunidad, yo era un delito que lo encontraba como bien de laboratorio, ¿cierto? Que no es no es un delito tan habitual, porque tiene una descripción que es media compleja en cuanto a su configuración, pero me ha tocado ver gente que justamente ha tenido condenas por desacato. Así que, si bien es excepcional, no es tan excepcional, ¿ya? En cuanto a otras facultades, ¿cierto? Sí o sí, acá nosotros podemos comercializar. Cuando nosotros hablamos de la concesión de exploración, la principal función que se tenía allá, o para lo que se te facultaba, era para que tú pudieses investigar.
pero tampoco había prohibición para que tú pudieses vender. Acá sí o sí tú puedes vender. Y por supuesto, exportar. Ahí tú verás cuáles son los impuestos que pagan o se paga respecto a las concesiones. Los impuestos que tú pagas respecto a respecto a todas las operaciones que se hacen en nuestro país. Tú pagas IVA y pagas renta. Eh, en renta tú tienes una tasa de un 25 o un 27%, dependiendo del, del régimen tributario que tú escojas, y vas a pagar renta cuando se vayan generando uno de los supuestos de renta. Esto es cuando exista una utilidad, un beneficio, eh, un ingreso o un incremento de patrimonio. Ahí va a corresponder que nosotros hablemos de impuesto a la renta. Va a hablar de IVA o va a corresponder IVA cuando nosotros hablemos de un mayor valor entre las operaciones. Entonces, finalmente vamos a tener que hacer una distinción entre la relación de los créditos y los débitos, y ahí justamente vamos a tener que pagar IVA. Y en términos generales, esos son los impuestos que paga la minería. A eso nosotros le tenemos que agregar el tributo, que más que impuesto es una patente, que es una cuestión que es más excepcional, ¿cierto? Respecto a la actividad minera que yo les decía, pago anual y anticipado atendiendo a la extensión territorial. Y cuando nosotros hablamos del pago anual y anticipado atendiendo a la extensión territorial, ¿cierto? Estamos hablando prácticamente de la única causal de caducidad de una concesión. Con eso tú puedes, o en base a eso, o en base al incumplimiento de esa obligación, tú podrías perder una concesión a través del no pago de la patente. Pero si tú te mantienes pagando la patente, volvemos a lo que comentábamos, me parece, la clase del viernes de la semana antes del receso. ¿Qué pasa si no pago la patente? Pierdes tu concesión. Pero ¿y si pago la patente y no exploro y no exploto? ¿Necesariamente voy a perder la concesión? No, no. Porque justamente, si bien la legislación no es explícita en ese sentido, no es que te diga, oiga, ¿sabe qué? Usted se encuentra facultado para explorar, o perdón, para tener la concesión, pero para no explorar y para no explotar, tampoco lo prohíbe. Y eso es lo que se denomina justamente la especulación comercial del punto de vista minero, que tú puedas constituir una concesión y la verdad que no explorar o no explotar. Y eso es completamente legítimo. Eh, Esa, yo les digo que es la principal causal respecto a la cual tú podrías perder una concesión, el no pago de la patente. Ahí hay personas que constituyen la concesión, ¿cierto? Y eventualmente están dispuestas hasta a ceder una parte de la misma a objeto de que alguien pague la patente para no perderla, a la expectativa de hacer un buen negocio con la venta de esta cuestión. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. Segunda etapa, nosotros efectuamos, ¿cierto?, una presentación de una solicitud de mensura o medición, y acá hay un plazo que es bien atípico. eh, es un plazo que medía, ¿cierto?, entre los 200 y 220 días contados desde la fecha de la presentación de la manifestación al juzgado. Al final del día, tú tienes un plazo de 20 días, corridos y fatales, ¿cierto?, para que tú efectúes esta solicitud de mensura y que el tribunal vaya estableciendo este mismo plazo, dice relación con diligenciar eh, el tema procedimental, y particularmente desde el punto de vista del peticionario y del manifestante, porque cuando tú presentas un documento al tribunal, Profe, sí, una consulta. ¿Me escucha? sí, estoy escuchando, Ya, mire, lo que pasa es que yo tengo aquí una anotación donde dice que la concesión tiene una duración de 2 años. sí, pero esa es la de exploración. Ah, ya. Cuando No a la ti de te otorgan, explotación. no, 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 no.
La diferencia de la concesión de exploración con la de explotación es la siguiente. Principalmente, cuando tú logras la concesión de exploración, eso se hace a través de una sentencia. Y esa concesión tiene una duración de 2 años y tú puedes solicitar una extensión por 2 años más. Pero respecto a la concesión que nosotros estamos viendo, que es la concesión de explotación, cuando tú la obtienes, esa tiene el carácter de indefinida. Ya, ok, ahí me quedó claro. Ojo, la concesión de exploración parte a través de un escrito que se llama pedimento. Y tú calculas cuál es el tribunal competente a través de lo que se denomina el punto medio. Como paralelo, en la concesión de explotación, tú el escrito que presentas es la manifestación. Y para determinar el tribunal que es competente, tú tienes que hablar de punto de interés. Las mecánicas son las mismas. Forma la concesión, tiramos las líneas rectas, perdón, las líneas opuestas por los vértices de la concesión y llegamos al punto medio, punto de interés, según sea el caso. Y ambas se obtienen a través de una sentencia. Una tiene una duración de 2 años ampliado por 2 años más. Y la otra, cuando tú la logras, la obtienes, ¿cierto? E indefinida. Volviendo al tema de la mensura. ¿Por qué el tribunal te dice que tú tienes que solicitar, ¿cierto? La mensura, la operación de mensura, dentro de este plazo que medie, que esté entre el día 200 y 220 que tú presentaste la manifestación al tribunal? Porque tú cuando presentas un escrito al tribunal, se entiende que la misma parte que presenta el escrito tiene el impulso, una cuestión, un concepto técnico que se denomina, tiene el impulso procesal. ¿Y qué quiere decir esto? Que la misma parte que está solicitando que se le reconozca su concesión, eh, la misma parte que se le está solicitando que se le reconozca su concesión, tiene que gestionar la causa. Pero perfectamente podría pasar que tú presentes un pedimento, una manifestación, y te dejes estar y no hagas absolutamente nada. Y acuérdense que tú cuando presentas el pedimento, presentas la manifestación, tú ya tienes una preferencia. Entonces tú podrías generar una suerte de reserva con nada, tan simple como presentar un escrito al tribunal. Y si el escrito estaba bien presentado, no tenía ningún tipo de observación, tú te quedaste con una extensión territorial súper grande. Así de simple. Es una maña, po. Es una, uno puede entenderlo como una suerte de vacío legal. O perdón, sería un vacío legal si no estuviera esto que está acá. Ellos te dicen, oye, entre el día 200, entre la presentación de tu pedimento y 220, tú tienes que haber efectuado tu solicitud de mensura. Por tanto, a ti te podrían permitir, ¿cierto?, que el juicio esté relativamente paralizado, pero hasta un cierto rango nomás. Eh, ¿Qué pasa si tú no cumples con lo que establece justamente el tribunal? Pierdes todo logrado, pierdes todo logrado. Se tendrá por no presentado. Y si se tiene por no presentado, se entiende que perdiste absolutamente la preferencia que tenías tú. Ya, vamos solicitando número de pertenencia, la solicitud de mensura. Número de pertenencia, extensión territorial que tienen que tener, coordenadas universales, ubicación, ¿cierto? Largo y ancho. Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que siempre las concesiones tienen una forma de paralelogramo. Entonces, bueno, pueden ser un cuadrado o un rectángulo. Y eh, no hay problema ahí. Nombre de las pertenencias, también tenemos completa libertad en cuanto a los nombres. Esto igual que lo que ocurría con las concesiones de exploración, no tenemos ningún problema.
tenemos que justamente designar al ingeniero que va a practicar la mensura, y acá podemos tener al ingeniero civil en mina o al perito que practicará la mensura. Y aquí hay una cuestión que es bien importante porque el mecanismo para ser perito es un mecanismo que es muy simple, no es un concurso, sino que tan simple como que usted se inscriba en la corte de apelaciones respectiva. Así que si de repente a ustedes les llama la atención el tema de las concesiones mineras, y usted encuentra que tienen habilidades, ¿cierto?, para el tema de las mediciones, es tan simple como que usted se inscriba en las cortes de apelaciones respectivas. Idealmente, habría que tener quizás algún postítulo, algún posgrado, pero es ideal. ¿Por qué le digo esto? Porque finalmente quienes lo contratan a ustedes van a ser siempre particulares. Por tanto, si hay un profesional que hace bien el trabajo, probablemente se va a ir dando a conocer en ese sentido. Pero sí lo que se exige respecto a los peritos es que sean peritos de corte. ¿Y qué tienes que hacer tú para ser perito de corte? Inscribirte. Es un proceso bianual, se va abriendo cada 2 años. Entonces, en la medida que se genera la apertura de este proceso, tú te inscribes, te das tu número y listo. Y claro, se publican tus antecedentes a objeto de que el interesado te pueda contratar. Pero les digo, no es más que realizar una constatación de antecedentes. No es un concurso público como tal. Y una vez que usted justamente obtiene un peritaje, o usted es designado como perito, ¿cierto? Usted es nombrado, ahí queda a la espera de ser solicitado. Se lo planteo, no es una mala opción. Y el proceso para ser declarado perito, ¿cierto? No es complejo tampoco. Ahí, respecto de la calidad de lo que haga, ya va a ser un tema distinto. Ahí, atendiendo justamente si usted lo hace bien o mal, va a ver si hay más cliente o menos cliente. Finalmente, y recién en esta etapa, es donde ya nosotros tenemos que generar una designación de un abogado. Esta cuestión es súper atípica, porque en todos los procesos judiciales, la participación del abogado es la regla general y tiene que haber un abogado prácticamente en la primera actuación. Si esto se aplicara bajo la regla general, ¿cierto? Ya la presentación del pedimento de la manifestación, la primera gestión ante el tribunal ya debería estar patrocinada por un abogado. Acá, como la cuestión minera busca que se constituyan concesiones, ¿cierto? Que se generen concesiones, que si bien haya participación del tribunal, esto sea bastante desformalizado, o el mecanismo como tal sea desformalizado, permiten que en una primera etapa, ¿cierto?, no haya abogado. Acá sí, recién acá se exige. Lo que es bien interesante porque cualquier persona, insisto, cualquier persona puede presentar su pedimento, su manifestación, y no requiere justamente de un patrocinio de un abogado que haga el trámite formal. También está bastante bueno. Le insisto, esto que está acá es completamente atípico. Yo por lo menos no lo he visto. O sea, te permiten que las personas puedan efectuar actuación ante un tribunal, pero una actuación, dos, y con uno o dos ya con eso se finiquita. Eso. Ya, hoy día lo dejamos hasta acá. Vamos a continuar la próxima semana con el más detalle de la tramitación. Dudas, consultas.